Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a ver cómo meter los parámetros en un variador de frecuencia. Vamos a hacer un ejemplo real en base al CAD-SIMU junto con el simulador B1000 de Yaskawa. Y bueno, ¿qué hay que considerar antes de programar, antes de conectar un variador de frecuencia a un motor? Bueno, tener en cuenta que tanto el motor tiene ciertas características en base a sus parámetros y eso viene en su placa del motor. Número dos, también el variador de frecuencia tiene parámetros y tiene ciertas características que puede tolerar. Nosotros tenemos que respetar esos parámetros para que no haya ningún problema o se vaya a quemar el variador de frecuencia y de esa forma nosotros trabajamos en condiciones adecuadas. Y luego, la otra, cada equipo o variador de frecuencia tiene una guía rápida, la cual tenemos que saber interpretar para poder meter valores en el variador de frecuencia y de esa forma programarlos o operarlos. Y bueno, definir si se va a hacer o se va a controlar el proceso de forma local o remoto. ¿Qué es local? Que a través de los botones que tiene el variador de frecuencia. O que es remoto, bueno, nosotros le vamos a conectar elementos externos como botones, como va a haber relevadores, entradas digitales hacia lo que es el variador de frecuencia. Y bueno, hay que definir eso, si remoto o local. Y bueno, hacer pruebas, esto es importante. Y bueno, teniendo en cuenta eso, pues nosotros tenemos que manejar los parámetros. ¿De dónde vamos a sacar esos parámetros para meterlo a las variables de frecuencia? De la placa del motor. Y bueno, acuérdense que también el variador de frecuencia tiene ciertas características. Te dice cuál es el rango o motor que permite. No podemos exceder. Si nosotros ponemos un motor de mayor capacidad y el variador de frecuencia tiene en la placa esto, por ejemplo, trabaja de 0.75 kilowatts a 0.4 kilowatts. Si nosotros excedemos eso de ese variador de frecuencia y metemos un motor de mayor capacidad, pues lo vamos a quemar. Y bueno, también tener en cuenta las rampas. Las rampas es la forma en que nosotros vamos a acelerar el motor y desacelerar el motor cuando estemos trabajando. Entonces, hay que meter eso muy claro en los parámetros del motor. Y la operación, que es, acuérdense que hay una relación entre voltaje y frecuencia, hay que trabajar en esos rangos, ¿no? Teniendo todo eso en cuenta, acuérdense que nosotros trabajábamos en el CAD-SIMU, donde lo hacíamos de forma local. Nosotros metíamos los parámetros, obviamente con un elemento analógico. Aquí están las rampas de aceleración 5 segundos, desaceleración 5 segundos, la frecuencia mínima es 1 Hz, la frecuencia máxima es 60. Aquí en este caso de 2 hilos es de que trabajábamos a 2 hilos en la alimentación del variador de frecuencia y de ahí conectábamos el motor. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Y ya de esa forma nosotros variábamos la frecuencia, ¿sí? Obviamente teníamos una entrada para que alimentara a este equipo y nosotros podíamos hacer funcionar el equipo. ¿Esto dónde viene? O estos botones y uno a más. Eso viene específicamente en el motor, viene en el variador de frecuencia, el Yaskawa B1000, el H y H1, HC y H1. Esta conexión es el punto, el switch de conexión para el equipo. Entonces, esto es realmente esta parte en el simulador. Entonces, con eso nosotros ya podemos hacer funcionar nuestro equipo y a través del rióstato nosotros podemos ir variando la frecuencia como lo manejamos aquí. Aquí va a llegar a 14, hasta que llegue a 14 va aumentando, ¿no? Y obviamente si yo lo paro o lo desacelero, pues aquí va bajando la frecuencia poco a poco hasta pararse. Entonces esa es la forma en que nosotros operamos. Pero para hacer esto, ¿cómo lo haríamos en el Yaskawa? Lo primero que tengo que hacer es tener en cuenta la guía rápida de referencia y eso es en base a la marca del variador. Y aquí en la guía rápida viene todas las características de cómo se usa, qué elementos tiene, cuáles son sus circuitos de entradas, cuáles son sus salidas. Y lo que nos interesa mucho son los parámetros que nosotros vamos a meter. Entonces, cabe mencionar que esto es importante porque aquí, por ejemplo, tenemos la instalación, aquí tenemos cada uno de los elementos donde vamos a conectar las cosas, ¿no? Esta guía rápida te dice qué parámetros meter y para eso hay que meternos o posicionarnos en la tabla de parámetros. Vamos a ver cómo funciona. Lo primero que tenemos que definir es si vamos a trabajar de forma local y remota. Para eso tenemos aquí un botón que dice local y remota. Entonces activamos con este interruptor, prendimos el variador de frecuencia y como lo vamos a trabajar local, por eso yo me prendí o
pulsé en donde dice de forma local. Local es a través de estos botones. Entonces, la guía rápida, por ejemplo, nos dice que los parámetros muy importantes a considerar, de hecho te los marca con azul. El primero es el nivel de acceso avanzado. Entonces, yo quiero operar este variador de frecuencia con acceso a este avanzado. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a 1. Entonces, para eso voy a buscar lo que es parámetros. Busco, hasta donde digo parámetros. En parámetros le doy enter y ya tengo A101. ¿Eso cuál es? A101 es esto, A101, y nos dice tener el nivel avanzado, y es el número 2. Solo operación es el 0, 1 parámetros de usuario, pero nosotros queremos el nivel avanzado. Entonces, únicamente me voy a mis parámetros, entonces le voy a dar aquí con esta flechita para ir avanzando, otra vez para que lo vean. Y aquí le voy a dar enter. Aquí ya tiene por default, el fabricante ya me da que es 002, como lo tenemos aquí, quiere decir que tenemos un nivel de acceso avanzado, el 2. Entonces únicamente le doy enter, entonces le doy enter, y ya tenemos el primer punto. Vámonos con el segundo punto. Para el segundo punto nos dice que tenemos que tener la relación control voltaje-frecuencia. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, y ese es el A102. Entonces simplemente me voy aquí y ya lo tengo en A102. Simplemente le doy enter y tiene el valor de 0. Entonces yo checo mi guía rápida y nos dice que la relación A102, el 0 es voltaje-frecuencia, que es lo que quiero. De hecho lo marca en azul, entonces ya lo da por default también el fabricante. Entonces únicamente le doy enter y ya lo tengo. Son los parámetros a considerar muy importantes que yo tengo en este caso, ¿no? Entonces ahora me continúo, entradas analógicas, terminales digitales. Otro punto a considerar son las rampas. Aquí las rampas o paradas en B103. Si por ejemplo, si yo me quisiera ir aquí a B103, simplemente yo me voy aquí a mi equipo y le voy dando aquí donde dice A1, le doy B1, y aquí me voy, aquí me voy otra vez, aquí hasta que parpadee, y le voy a dar 03 y le voy a dar enter. Aquí me dice que es 0. Aquí mi guía rápida me recomienda que la rampa o parada sea 0. Entonces ya lo tengo programado. O sea, simplemente hay que considerar eso, ya lo vieron. Entonces, esa es una forma de ver las cosas. Y si, por ejemplo, ya le doy enter, ahora me voy a B4, por ejemplo. Ahora, para irme a B4, ya le doy aquí en 04, en B1, 04, le doy enter. Y aquí me dice que el B4 tiene que ser 0, marcha inversa activa. De hecho, esto ya, la guía rápida simplemente nos va indicando lo que vamos a ir haciendo. Ya ustedes vieron todo lo de azul, es lo que hay que ir programando, ¿no? Entonces, yo creo que considerando eso, con esos parámetros, ya es suficiente, ¿no? Para tener algo importante. Y luego, las rampas, acuérdense que hay rampas de aceleración y desaceleración. Tenemos la de aceleración. Tiempo de aceleración es la C01, tengo que irme a la C01 para hacer esos cambios de rampa, ahorita lo vemos. Y a la C02 es para el tiempo de desaceleración. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta, ahorita lo vemos. Otro punto importante es meter los parámetros definitivos del motor, y eso es donde se ven. Bueno, esos parámetros se ven en las ES. Bueno, ahora vamos a meter los parámetros, como dijimos, se ven en las ES. Entonces ahí simplemente me voy a C, D, E, y ahí ya tengo E01. El primer rango que yo tengo es E01. Me dice que E01 es la tensión de entrada. Entonces vamos a ver la tensión de entrada que alimenta al variador de frecuencia. Y bueno, ¿qué tensión de entrada vamos a manejar nosotros? Bueno, de entrada el equipo con el que trabajamos nosotros es un motor a 220 que va a trabajar a 220 volts. Va a tener una frecuencia de 60 Hz, es de 0.19 en kilowatts su potencia, y a 1660 revoluciones por minuto. Va a tener un amperaje de 1.2 amperes y su factor de potencia 0.74. Esto es importante porque son los parámetros que vamos a considerar. Y bueno, entonces vamos a trabajar a 220. También obviamente nuestro variador de frecuencia va a estar a 220. Entonces aquí le voy a dar seguir, y aquí donde está te dice que el voltaje es a 230, pero nosotros, como vamos a trabajar a 220, únicamente le cambiamos aquí a 220, que es la red eléctrica en México.
ya lo tenemos. Tenemos el primer parámetro, el E01. Después nos dice la frecuencia de salida máxima. También va a ser 220, que es la E04. Entonces simplemente yo me voy a mi variador de frecuencia y aquí le voy a dar 03, 04, Enter. Y perdón, es 04. La frecuencia de salida es 60 Hz. Aquí en México trabajamos a 60 Hz. Ya lo tenemos. Aquí se puede ir cambiando la frecuencia. Nosotros trabajamos a 60 Hz. Le vamos a dar Enter. Listo. Después, ¿qué sigue? Después nos dice que la tensión de salida máxima. La tensión de salida máxima también va a ser 220 volts. Entonces, E015. Entonces, aquí yo voy a meter 220 volts en la E015. Entonces le doy arriba, le doy Enter y aquí está 230. Nosotros le vamos a dar aquí para continuar y ahí le vamos a dar 220 volts, Enter. Y después únicamente ya nos falta lo que es la corriente del motor. En este caso pues ya tenemos la corriente del motor. Acuérdense que trabaja a 1.2 amperes. Simplemente nos vamos aquí y esto está en E021. E021, bueno, nos vamos aquí, le damos aquí E02, E02, ya tenemos el E02 como lo marcamos y E01, E021, entonces aquí nada más le damos continuar y le damos Enter. Nos dice nuestra corriente que es de 1.2, entonces aquí le vamos a dar 1, le damos continuar y aquí le vamos a dar hacia abajo, le vamos a dar 1.2. Listo. Entonces ya tenemos la corriente y prácticamente ya tenemos todos los datos para que el equipo pueda funcionar. Únicamente ya le doy ya no tiene algunos parámetros que te pide por default más del motor, como es deslizamiento nominal, pero estas cuestiones son para partes un poquito más avanzadas. Por ejemplo, el deslizamiento nominal del motor, la configuración automática por autotuning, son algunas recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a E04, también es importante poner el número de polos. Entonces, el número de polos, por ejemplo, yo lo pudiera poner, me voy a E02, E04, como nos dice aquí, E024, y listo. En automático nos los da el equipo, el variador de frecuencia, que es 4 polos. Y acuérdense que 4 polos, ¿cuándo era eso? 4 polos, recuerden que es cuando el equipo trabaja a 1800 revoluciones por minuto. Y bueno, ya teniendo eso en cuenta, le damos Enter y ya tenemos los parámetros necesarios. Únicamente le damos Escape, Escape, Escape y ya podemos trabajar con nuestro equipo. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo regulado a una frecuencia de 10, de 10 Hz. Simplemente le doy aquí y yo lo puedo ir modificando. Entonces aquí, por ejemplo, si le doy 20 Hz, le doy Enter y de forma local le doy avanzar, Room. Va a aumentar hasta 600 revoluciones por minuto, que es lo que equivale a 20 Hz. Si yo, por ejemplo, le doy Enter y le quiero reducir a 10, le doy Enter y ya nada más va a llegar a 300 revoluciones por minuto. Si yo, por ejemplo, le doy Escape, bueno, le doy parar, stop, parar, entonces le doy Enter para que yo pueda ir modificando. Ahora le voy a dar hasta 60 y va a aumentar hasta 60 a una frecuencia de 60, le doy a arrancar y aquí va a llegar hasta los 1800 revoluciones por minuto, que es lo que equivale a 4 polos. Entonces ahí yo le doy stop, y si ustedes observan va reduciendo el tiempo. Entonces, si yo quisiera un paro de inmediato, sería con la rampa. Acuérdense que para irme al paro de inmediato, pues tendría que irme a parámetros de la rampa. Y la rampa, ¿en dónde era? Ahorita lo vemos. La rampa era en la aceleración, es en C01, en tiempo de aceleración. Nosotros lo que ocupamos es el tiempo de desaceleración, que es C102, y aquí es tiempo de desaceleración. Le vamos a poner un rango de 0. Bueno, nos posicionamos a C0102, le vamos a dar Enter, aquí tiene un rango de 10 segundos, nosotros le vamos a dar 0 para que en automático el paro sea de inmediato, le doy Enter y listo. Bueno, aquí ya por ejemplo ya tengo a una frecuencia de 10, si le doy Stop ya paró de inmediato. Ahora tengo una frecuencia de 20,
le doy stop, paro de inmediato, ¿no? El paro, la desaceleración es muy rápida, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.